estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos. La semana pasada prometíamos que en el día de hoy íbamos a tratar el proyecto de ley de facturación electrónica que fue depositado ante el Congreso y pues ver, como era muy reciente la semana pasada, pues queríamos ver un poquito los detalles de este proyecto. La facturación electrónica que hemos saludado en innumerables ocasiones aquí y cómo entendemos que debemos movernos a esa digitalización, pues facilitaría en principio pues muchos, y a eso es que está llamado, a facilitar ese proceso de facturación y a simplificar. Uno de del contenido del proyecto es que si las empresas que sean pequeñas, medianas, grandes, micro, si se acogen de manera voluntaria a la facturación electrónica, digo de manera voluntaria porque sería obligatoria, pero hay un calendario de obligatoriedad que va a ser el 2025. Si las empresas antes de ese... En el proyecto original era 2023. Claro, eso lo tuvieron que mover por la misma, no 2020, pero movieron un poco las fechas, porque sí las grandes es a partir del 2023, sí, pero las pequeñas pues ya sería a partir del 2025. Pero si las empresas se acogen de manera voluntaria, pues hay una especie, lo que llaman incentivos, yo no sé si más que un incentivo es un subsidio al costo que tiene la implementación de un sistema. Y algo que me hace pensar esto es incluso un parrafito que agregaron ahora y que no tenía el borrador presentado en marzo, que es que si las empresas se acogen al facturador gratuito, entonces no tendrán ese incentivo. Claro. Entonces, definitivamente es una cuestión de, mira, lo haces de manera voluntaria, pero es para ayudarte con el costo de implementación que esto va a tener. Que es conectándote a un servidor directamente de la Dirección de Impuestos Internos. Exacto, y como no vas a tener ningún tipo, que incurrir en ningún tipo de gastos, pues en principio pues sencillamente no tiene incidencia en ese sentido. Con la desventaja de que no se pudiera hacer batches, quiero decir, acumular informaciones para ser transmitidas de forma diferida cuando tú tuviese inconveniente de comunicación. Bueno, obviamente si las empresas tienen ahí vamos a decir, particularidades y necesidades particulares, pues entonces tendrían que desarrollar su propio sistema. Algo que establece el proyecto de ley, que le voy a pasar a la palabra a don Francisco, es con relación a las retenciones. Y esto es un punto que me gustaría que nos concentráramos y que socializáramos un poquito. Las retenciones, en el borrador que se presentó en marzo, pues se establecía que los pagos al Estado, el 5%, ¿verdad? La retención, la famosa retención del 5% se iba a eliminar para aquellos que ya se acogieran a este proceso de facturación electrónica. También se establecía que la retención del 30% del ITEVIS que se pagan cuando una empresa paga servicios a otra empresa y es del 30% del ITEVIS, también contenida, ¿verdad?, en la norma 0205, también iba a desaparecer. Sin embargo, en este borrador depositado en el Congreso, pues únicamente se establece que van a desaparecer las retenciones del 5% de las retenciones del Estado, pero se elimina la parte del 30% del ITEVIS y realmente... Por los servicios. Por los servicios. Sí. Realmente yo me pregunto, porque cuando yo lo vi que esas dos retenciones, cuando lo vi en marzo, iban a ser eliminadas, yo decía, mira, todas las retenciones, cuando ya estemos todos en una facturación electrónica, esas retenciones no tienen razón de ser y entonces se va a tener toda la información en directo. Entonces, ese tema de las retenciones, lo que yo entiendo es que hay que ampliarlo y no... Como tú le vas a pasar la palabra a Francisco, es bueno enviarle una tareita también para que lo incluya en su exposición, y es cómo impactaría en una reforma fiscal integral esta norma que va a ser prácticamente una ley, un decreto
una ley Sí, es como sí. se plantea, Sí. pero... Lo que quiero decir es si está conciliado con una posible reforma fiscal del año 23. Son varios puntos que se han tratado Sí, y realmente hay que hacer una clara distinción en el motivo y razón de ser de las retenciones versus la facturación electrónica. ¿Por qué surge la necesidad de retención de los pagos diversos que se hacen en el mercado? Precisamente por el nivel de evasión, por el nivel de informalidad en la economía, se hizo progresivo de más en más establecer retenciones para obligar a los contribuyentes a ir presentando la planilla de impuestos. Esto deja de ser necesario cuando la facturación se hace de manera electrónica porque todo el mundo quedaría vinculado con la formalidad. Pero esto hay que verlo dentro del marco del calendario. O sea, no podemos pretender segregar de una vez las retenciones, sino que su eliminación debía ser justamente cuando se cumpla la fecha del calendario que hace obligatoria ese tipo de facturación. ¿De qué es que estamos hablando? Estamos hablando de un proceso empresarial donde cada vez que usted vende un producto o un servicio, le informa de manera electrónica a la administración tributaria que usted realizó esa venta. Está el tema también de los débitos y créditos que a veces surgen alrededor de una factura, lo que se llama nota de débito y nota de crédito. Ese también será un tema dentro del calendario que habrá que tomar en cuenta. Cuando usted factura y por alguna razón tiene que otorgar un crédito, ya sea porque la mercancía llegó mal, ya sea porque hay una fecha para el pago y no se efectuó, y usted tiene que establecer un proceso de débito o crédito, una nota de débito, una nota de crédito, que en la actualidad está vinculado directamente con la factura. Usted tendría que también en su proceso de facturación electrónica tener ese vínculo, ese control. Yo creo que Hermógenes tiene... He estado interactuando con Juanita porque el tema es muy interesante y yo creo que contrario a otros pronunciamientos, otras leyes, otras regulaciones, pues en esta oportunidad, como el plazo es bastante amplio, pues hay la ocasión para traer la cultura al contribuyente, tanto a la gente de retención, tanto a la empresa, tanto a la figura jurídica como a la persona física, pues para que haya una adecuada aplicación. Lo que sí nos preocupa es una serie de medidas en estos momentos cuando estamos caminando a una inminente reforma tributaria, un pacto fiscal integral que recoja todo y que entonces una medida que todavía no ha entrado en vigencia, pues ya haya que hacerle ajustes, porque aquella va al 25 y el pacto fiscal es necesariamente en el año 24, en el año 23. No, mira, y el aspecto que yo quiero enfocar es que consideramos ese paso tan trascendental de irse a la facturación electrónica, que a mi humilde entender, y como ya más o menos lo manifestó Francisco, con algunas funcionalidades, algunas transacciones adicionales que deben contemplarse en un esquema de esta naturaleza, nosotros es llamado a tener mucho cuidado porque estos sistemas son muy complejos, a veces se quedan muchos cabos no atados, y entonces, dada la importancia del sistema y seguramente, como explicaba Francisco en su momento, el volumen de transacción que va a tener en un sistema, cuando ocurre el volumen transaccional, de por sí es una complejidad adicional. Y entonces, si ese sistema comienza a tener ciertos
no fallos, pero digamos ciertos manejos transaccionales que no contempla, como explicaba, nota de débito, nota de crédito, que hay que echar para atrás una factura, hay que cancelarla. Se sale de línea, las transacciones de la factura deben ser almacenadas en un batch para luego ser transmitidas conjuntamente a la DGI. En ese sentido, lo que queremos asegurar es que se hayan tomado todas esas previsiones. Y una última sugerencia es, el mundo de las tarjetas de crédito y débito ha avanzado mucho y tiene mucho tiempo funcionando de manera digital, electrónica y completamente en línea. Yo pienso que muchas de esas preguntas que estamos haciendo hoy en día para el sistema de facturación electrónica, estamos seguros porque lo hemos vivido, han sido debidamente enfrentados y atendidos en el mundo de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Sí, la tarjeta de crédito es el cobro del monto, no el detalle de la facturación. Totalmente. En el caso de la facturación electrónica tenemos también que ver que viene todo a simplificar o debería venir a simplificar, y por eso nos unimos a esa invitación de que cuando ya todos estén, que lleguemos al final del calendario y que todos estén en la facturación electrónica, pues simplificar el sistema, que es lo que todos queremos, y entonces eliminar muchas de esas retenciones que lo que tenían era un objetivo de cruce de información, y que realmente pues ya no habría necesidad con la facturación electrónica. Muchos sepan que hay un facturador gratuito que pone a disposición la DGI para muchas empresas que pueden acercarse y ver. La facturación electrónica es en línea, que se aprueba inmediatamente, se hace la facturación, y pues tiene ciertas funcionalidades, porque recordemos que, como nos recordaba don Francisco también hace algunos programas, no es un proyecto de ahora, es un proyecto que viene desde hace muchos años caminando. Ha habido pilotos, y en esa prueba y error pues hay ciertas cosas también que se han ido descubriendo. Con esto llegamos al final de su programa Balance Financiero. Le agradecemos como siempre su fidelidad. Sí, bueno, es una manera de agradecer a todos habernos escuchado, habernos visto durante esta hora, y la próxima semana tenemos que comprometernos con temas refrescantes y de actualidad, Calcedo. Nosotros, como siempre, le agradecemos estar con nosotros en un programa de Balance Financiero, y le exhortamos a que sigan siempre en Balance Financiero semana tras semana. Y con nuestro eslogan de cierre. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Hasta aquí Balance Financiero. Nos vemos la próxima.